este tema llamado conflicto, que es el que vamos a hablar ahora, pues realmente me causó conflicto realizarlo, ¿verdad? Entonces sí, ahí un poquito complicado para mí ahí en el trabajo realizar esta enseñanza del día de hoy, pero sabemos que Dios tiene control de todas las cosas y yo hablaba la semana pasada, el jueves temático de la semana pasada de crisis. Entonces, hoy vamos a, como que es una secuela o una secuencia de temas relacionados, pero que en sí tenemos que identificar algunos factores determinantes. Y yo le comentaba también a Joel hoy en la tarde, mientras hacía este tema de hoy, fíjate que para que haya un conflicto, que el sinónimo es problema, pues se necesita dos partes. Si una sola persona tiene un conflicto, no es problema. Pero para que realmente ocurra un problema o un conflicto, intervienen dos partes. Así que cuando es una sola parte, pues no existe ningún conflicto. Así que este tema vamos a hablar un poquito de lo que es el significado, vamos a hablar de algunas características del conflicto, algunas características para la resolución de conflictos. Y fíjense, amigos, hermanos que nos escuchan esta tarde, usted y yo tenemos la capacidad de resolver cualquier problema porque tenemos la mente de Cristo, porque fuimos hechos y diseñados a la imagen y a la semejanza de Dios. Por eso podemos solucionar, por eso podemos arreglar, pero siempre y cuando tengamos la sabiduría de lo alto para poder poner las cosas en el orden y alinearlas conforme al propósito. Entonces, de eso vamos a hablar un poquito. El ser humano es un mayordomo por excelencia, un administrador desde el Edén, es un administrador, por lo tanto, un administrador tiene que tener la capacidad de resolver los conflictos que surgen durante la vida empresarial, durante la vida comercial o mientras la casa que administra. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber conflictos, pero para eso Dios nos da la sabiduría. Y antes de comenzar ya a hablar un poquito de este tema, vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde. Ya ahí están conectándose más hermanos. Está la hermana Karina también conectándose. Gracias por acompañarnos. Y pues vamos a iniciar orando. Vamos a iniciar orando. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder estar delante de estos micrófonos y compartir una enseñanza más. Que esta palabra que vamos a hablar en esta tarde nos ayude a entender, nos ayude a alinear cosas en nuestra vida, nos dé información, nos dé dirección, conforme sea la necesidad de nuestras vidas, que usted obre a través de esta palabra, que nos dé una orientación, pero sobre todo, Señor, un consejo de lo alto. Que usted a través de esta palabra que se va a hablar, nos traiga edificación a todo mundo. Gracias, Señor, por lo que usted va a hacer. En el nombre de Jesús, amén. También está ahí Alejandra Murillo reportándose, dice presente. Amén. Pues ya espero que estén ahí su cuaderno, Karina también, su cuaderno, su pluma, porque vamos a entrar en conflicto. Siempre cuando les encargo tarea en la iglesia, dice, ay, la hermana Esther, o sea, ya hay un conflicto que no quieres hacer nada. Entonces, la pereza es con la que yo trato de luchar contra no los hermanos, contra el espíritu de pereza que que los abraza a los hermanos para no hacer la tarea. Entonces, contra eso vamos peleando, contra algo en el mundo espiritual. También ya está el hermano ahí, Miguel González, contestando amén. Y fíjense que hoy lo traigo la enseñanza a manera de clase, ¿verdad? Así que usted va a ver varias diapositivas donde vienen conceptos, donde vienen significados, y usted más adelante, cuando vea este video, puede tomar tomarle foto o las capturas de pantalla ahí en el teléfono para que le sirva para una enseñanza. Lo que se le pase, usted lo va a tener la oportunidad de volverlo a pasar porque son diapositivas que traigo en esta tarde. Aquí están los controles también la pastora Elizabeth, que me va a apoyar. Buenas tardes, Dios bendiga. Ahí a lo lejos la oyeron porque no tiene el micrófono abierto, pero ahí está para que me apoye poniéndome la primera diapositiva que está ahí donde manejamos el concepto. Ahí está.
¿Qué es el conflicto? Usted lo va a ver ahorita en pantalla. Ese es un concepto que yo traigo de lo que es el conflicto, que le va a estar apareciendo a usted ahí en pantalla y vamos a estar hablándolo. El conflicto es una situación en la que dos o más partes tienen intereses, valores, creencias, objetivos, quizás incompatibles, que generan enfrentamientos o tensiones. Usted lo puede ver ahí como una situación en la que existen diferencias, oposiciones o discordias entre las personas, entre los grupos e individuos. Dice ahí también, usted lo puede leer en su diapositiva, pueden surgir por diversos motivos, como diferencias de opinión, intereses contrapuestos, escasez de recursos o valores en el conflicto. Entonces, un conflicto surge por no ponerse de acuerdo. Y yo le decía hoy en la tarde a Joel, ¿sabes qué, Joel? Esto comenzó desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva tenían que estar de acuerdo, pero Eva dejó de hablar con Adán y se puso a hablar con la serpiente. Y ahí ya entró un tercero en discordia y separó la unión y la comunicación que como matrimonio tenía que tener Adán y Eva. Y entraron otros intereses y comenzó a decirle, ay, tú estás bien bonita, Eva. Pero para llamar la atención de esta mujer, y ya, ¿a poco? ¿Sí estoy bonita? Sí, le decía a la serpiente, sí estás bien bonita, pero estarías más bonita si tú mandaras y fueras como Dios. Y así comenzó el problema. Entonces, los conflictos comienzan cuando a alguien le comienzas a prestar atención y comienza a mover tus valores, comienza a mover tus principios. Había un principio en el huerto del Edén. El fruto que está en el centro del bien y del mal, de ese no vas a comer. Una instrucción del cielo. Entonces, menciono esto relacionándolo con el concepto que estamos llevando, que es un conflicto. Es una diferencia, una situación donde existen diferencias, donde existen oposiciones y donde existen discordias. Los conflictos pueden ser de naturaleza interpersonal, pueden ser de naturaleza social o pueden incluso ser un conflicto interno con lo que tú estás luchando, como conflictos de internos entre la persona. Pueden tener tanto aspectos positivos al impulsar el cambio y la resolución de problemas como aspectos negativos al generar tensión, estrés o violencia. Y aquí es donde entra la parte que yo digo que usted y yo somos mayordomos. La Biblia nos pone como mayordomos, administradores de la multiforme gracia de Dios. Me gusta esa palabra, multiforme gracia de Dios. O sea, muchas formas del favor de Dios que nos da para administrar los recursos y las cosas que vienen a nuestra vida. Entonces usted tiene que entender que usted es un administrador y mayordomo de todo lo que Dios le da para esta tierra. Así que en la gestión adecuada, que es la de mayordomía o en la gestión de administrador, usted tiene la capacidad de resolver el conflicto y de presentar soluciones pacíficas y constructivas. Es decir, cuando me habla a mí esta última parte, que esto es secularmente lo que dicen las diferentes plataformas de administración, las diferentes plataformas empresariales y las diferentes plataformas donde nos hablan del conflicto, dice que nosotros tenemos la capacidad de gestión de poder solucionar todos estos conflictos que vienen o que se presentan en un momento de nuestra vida. Tenemos la capacidad de construir nuevas formas para solucionarlo, y ahí es la parte que sacamos nosotros de Dios. Dios es el creador del universo, la parte creativa. El Espíritu Santo
te santifica y el verbo Cristo te redime. Entonces, estas tres partes de creativo, de salvación y de santificación, nosotros las ejercemos en nuestra mayordomía o en nuestra administración. Vamos a la segunda diapositiva que tenemos ahí en pantalla. ¿Cómo podemos resolucionar o arreglar el conflicto? Y ahí viene otro concepto más simple de lo que es conflicto. El conflicto implica la confrontación entre dos partes e incluye el rompimiento temporal y definitivo de la relación, es decir, ya no te voy a hablar. Como cuando estábamos en la escuela que jugaba a los cortados, no sé si se acuerda de eso, córtala. Y ya cuando se volvían a reconciliar, otra vez volvían a hacer el pacto. ¿No le tocó a usted hacer ese tipo de juegos? Bueno, a mí sí me tocó. Los conflictos son por diferencias de intereses, por posiciones, por opiniones o por principios que se quebrantan. ¿Cómo lo podemos arreglar? Eso es la resolución. La resolución o el arreglo se entiende como la acción de encontrar una solución a la dificultad que se presentó. La resolución de conflictos es el proceso que utilizan dos o más sujetos para encontrar una solución cordial a un problema. Es decir, aunque tú no quieras, para arreglar un conflicto necesitas hablar con la otra persona. Una persona sola no lo va a poder solucionar. Se necesitan que las dos partes afectadas hablen, que las dos partes afectadas digan sus propios intereses, sus opiniones y llegar a un acuerdo. ¿No le parece familiar este tipo de problema? Surge mucho en los matrimonios. Los conflictos surgen mucho en los matrimonios porque alguien de los dos va a tener que ceder ante el otro. Entonces, el conflicto es por la falta de que realmente el hombre es cabeza y la mujer es cabeza y la mujer es la ayuda idónea. Fíjense que yo tengo 4 pasos para la resolución de conflictos que ahí se los voy a presentar. Les voy a dar un minutito para que tome una captura de la segunda imagen. A ver, ahí pastora, déjele la primera para que usted tome una captura de la primera. Esa es la segunda. La segunda. La segunda. Usted nomás le va poniendo ahí en el chat que sí ya tomó captura. Si no, pues yo doy el tiempo para que cuando usted regrese el video lo pueda seguir tomando. Sí, sí. La primera donde viene el concepto. Como les digo en el ensayo, les doy 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y usted ya tomó la captura de la primera, ahora la segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos para la segunda captura y nos vamos a la tercera, donde vamos a hablar de los pasos, que es la diapositiva 4, porque la primera es la presentación, esa. Pasos para la resolución de conflictos. Hay 4 pasos. Mientras yo lo explico, lo leo, usted váyale tomando captura para que tenga la información ahí en casa. Lo primero, cuando surge el problema, cuando surge el desacuerdo, cuando surge la problemática en cada una de las familias o de las empresas o de lo que te toque administrar, lo primero que hay que hacer es identificar, es el número 1, identificar, que es la exploración del conflicto y la identificación de sus participantes. ¿Quiénes son los que hicieron el problema? ¿A quiénes afectó? ¿Qué tipo de problema es? ¿Económico, familiar, emocional? ¿Qué es lo que causó el problema? ¿Sí?
la exploración y la identificación de los participantes, de las complicaciones comunes e individuos del contexto de este problema. Eso es lo primero. Primero tú identificas las razones por las cuales pasó la división, el malentendido, quiénes fueron los afectados por una parte, por otra parte, qué es lo que se trata de pedir, de solucionar. Eso es identificar. El paso número 2 es evaluar las estrategias. Una vez que se entiende el conflicto, es posible hacer una compilación, que la palabra compilación es como un resumen, para que usted lo entienda. Es necesario hacer un resumen de las posibles soluciones y proceder a evaluar una por una. Es decir, para este problema, para este conflicto, tengo 10 posibles respuestas. Las apunto las 10, ahora sí, voy a analizar una por una a ver cuál es la que me conviene, o si de las 10 puedo hacer una enlazando todos los conceptos que quiero arreglar del conflicto. Una por una, aprovechando conocer mejor las propias estrategias propuestas para la solución de este conflicto o problema. Número 3, el paso número 3 es hacer una propuesta o tomar una decisión. En este paso número 3 se debe de pensar en las dos partes y se debe de tomar una decisión que convenga a las dos partes, al otro bando y a la persona que está en el problema, y que esa propuesta les beneficie a ambos. Es decir, que el tercer paso es el mediador. Aquí sería un mediador, un árbitro que está entre las dos partes, y entre los dos hay alguien que pone las propuestas y las van a votar. Y cada uno de ellos va a hacer pasar para que se haga una negociación. ¿Qué puedes tú dejar? ¿Qué puedes tú ceder? ¿Qué puedes tú aportar? Que haya siempre un acuerdo. La respuesta es que haya un acuerdo, que nadie quede con resentimientos, que nadie quede con agravios, que haya una paz en las respuestas. Y fíjense que esa solución de conflictos me lleva a un pasaje de la Biblia. Aunque todavía no debí yo de hablar de la Biblia, porque lo hablo hasta el final, pero lo voy a hablar por los pasos que menciona aquí de la resolución de conflictos. Había un problema entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Se habían hecho tan millonarios Abraham y Lot que las ovejas de uno y otro ya se estaban mezclando. Y ahí había ya pleito entre los pastores, no, que tú te comiste mi pasto, no, que te tomaste mi agua, que la oveja mía brincó para la tuya. Y había un conflicto entre la abundancia, había un conflicto entre los pastores, que llega a voces de Abraham y de Lot, y se sientan, que esos es los pasos que estamos siguiendo. Los voy a poner con el ejemplo de los pasos. Identificaron el problema, exploraron las posibles soluciones, que es el paso número 1, evaluaron qué estrategias podían hacer para que no hubiera conflicto, problema, pleito entre los pastores. Tercero, se sentaron a la mesa a negociar. Eso es el paso número 3, hacer una propuesta y tomar una decisión. Y la última, que es evaluar la decisión. Ok, ¿qué va a pasar con la decisión que vamos a tomar? ¿Cómo me va a afectar a mí? ¿Cómo te va a afectar a ti? ¿Y en qué nos vamos a beneficiar los dos? Y la cosa es que tú y yo quedemos en paz, que no haya problema, que nos sigamos hablando como siempre, que nos sigamos tratando como hermanos, como familia, que nos sigamos tratando sin que esto afecte nuestra relación en el futuro y en el presente.
Eso es lo que habla el paso número 3, evaluar la decisión. Una vez tomada la decisión, es necesario comprender si todo salió de acuerdo al plan y contar con una retroalimentación que permita adecuar el plan a nuevos escenarios y así volver al inicio para una nueva ronda de resolución de conflicto. De esta manera y de poco a poco se avanza hasta una solución definitiva. Y volviendo al pasaje que estoy utilizando para estos pasos de Abraham y de Lot, tuvieron que llegar a una decisión de separarse. Abraham había salido de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le iba a mostrar, pero no se debía de haber llevado a Lot. Se lo lleva y en el transcurrir del tiempo, en lograr el propósito de Dios en su vida, Abraham, sale este problema o este conflicto de intereses entre Abraham y Lot, entre Lot, el sobrino de Abraham, y los pastores de ellos. La solución fue que tomaron una decisión de separarse. Usted conoce el pasaje que le dice a Abraham, ahí en Génesis le dice a Abraham a Lot, mira, está esta llanura y está el desierto. Escoge tú a qué parte te vas y yo me iré al lado contrario para que nuestros ganados, lo que Dios nos ha bendecido, no cause conflicto. Y sabemos que Lot escogió la llanura más verde pegado a Sodoma y Gomorra y a Abraham le dejaron el desierto, la montaña. Y eso vino a traer solución y respuesta al conflicto que empezó con una instrucción que Abraham nos siguió desde el principio. Se fija que somos muy tercos los seres humanos cuando Dios nos da una instrucción. Hacemos lo contrario. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y lo primero que hace es llevarse al sobrino. Sí sale de la tierra, pero se lleva a la parentela. No sigue la instrucción. Entonces, cuando nosotros no seguimos instrucciones de Dios o no obedecemos a Dios cuando nos está marcando nuestro propósito, vamos a tener conflictos en nuestra vida. Lo digo por el ejemplo de Abraham y de Lot. Entonces sale Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos a un territorio y a un lugar desconocido. Pero cumple la mitad obedece de manera parcial y no cumple toda la instrucción de Dios al 100. Se lleva la parentela y la parentela en el transcurrir causa el conflicto. O sea, no que directamente Lot se haya peleado, pero los siervos de Lot, el ganado de Lot, fue el pretexto para la discusión, para que no hubiera opiniones encontradas, para que hubiera problemas y riña entre la bendición. Entonces, se llega a la decisión de separarse, porque la separación trajo paz y bonanza en medio de algo turbulento que debía de haberse separado desde el principio. Entonces, a Dios, amigos, hermanos, no le vamos a ganar cuando nosotros queremos pasarnos de vivos, ¿verdad? En lo que Dios nos ha mandado hacer a cada uno de nosotros. Lo digo por los pasos del conflicto que estamos viendo, cómo esta decisión se confirma por parte de Dios y escoge el lugar más feo Abraham, porque Lot con ventaja agarró lo mejor. Y a veces nosotros creemos que cuando nos dejan lo más feo, lo más raquítico, lo más miserable, pues no vamos a ser bendecidos, siendo que en lo más crítico, en lo más miserable, ahí va a mostrar Dios su poder y la grandeza de que tienes Dios. Y a veces quieres que Dios te bendiga en un lugar próspero cuando Dios
Si te bendice en un lugar próspero, no le vas a dar el mérito a Dios, se lo vas a dar al lugar donde estás. Entonces, Dios tenía un plan con Abraham porque era escogido para un propósito, para que en él fueran benditas todas las naciones, y Dios iba a cumplir esa palabra. En la siguiente diapositiva, yo creo que usted ya tuvo el tiempo para tomarle una captura. Vamos a la siguiente diapositiva. Hablamos de unas técnicas para la resolución de conflictos. Hablamos de 5 técnicas que son facilitación, mediación, arbitraje, indagación y negociación, que vienen siendo casi parecidas a los pasos para la resolución de conflictos. Pero vamos a ver qué es la facilitación en las técnicas. Vamos a ver un poquito lo que dicen los libros, ¿no? Lo que dice las plataformas de información. La facilitación es un proceso para llegar a un resultado mediante la participación de todos. Se trata de un proceso que se mueve del punto A al punto B con una persona que guía el grupo hacia ese destino. La segunda técnica, que es la mediación, para algunos es la negociación, facilitada por un tercero que asiste a las partes que están en conflicto. Es un proceso privado, voluntario, informal y no vinculante. El 3, arbitraje. Es un procedimiento por el cual se somete una controversia por acuerdo de las partes a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. Cuando ya pedimos como que una autoridad, como alguien ya, como tipo un ministerio público, como tipo un notario público de fe de la resolución del problema. Cuando tú llegas a un conflicto y quieres darle legalidad, a eso se llama el arbitraje, donde van a seguir un procedimiento. 4, indagación. Es una de las mejores técnicas de resolución, ya que se requiere de que varias personas expertas realicen valoraciones y den sus recomendaciones para el conflicto que se está resolviendo. Es decir, gente de fuera externa que te venga y te valore la situación, porque quizás tú le puedes dar más valor o menos valor a la problemática que tienes dentro interna. Y con esas valoraciones que vienen del exterior, comenzar a hacer un acuerdo. Eso es lo que se llama indagación. Y por último, negociación, que es el proceso de resolver una disputa de forma permanente, atendiendo las necesidades de cada parte y adecuadamente sus intereses para que estén satisfechos con el resultado. Así que las técnicas y los pasos que vimos en la diapositiva anterior y en esta, todas son en base a sacar el mejor provecho para ambas partes, y todas tienen algo en común: la negociación e indagar. Ahora vamos a entrar a la siguiente diapositiva, donde tenemos información de los tipos de conflicto. Ahí, por favor, me le da, pastora. Tipos de conflicto. Hay conflictos de relaciones, hay conflictos de información, hay conflictos de intereses, hay conflictos estructurales y hay conflictos de valores. ¿Qué nos dicen los conflictos de relación? Diferencias esenciales en materia de percepciones, sesgos, posturas vitales o con la comunicación deficiente. El ejemplo que les puse de Abraham y de Lot, había un conflicto de relación. Ya no podían cohabitar dos hombres multimillonarios debido a su riqueza. Fíjense, el problema era por la riqueza. Ahorita se pelean porque hay miseria, porque hay escasez, porque hay crisis. El problema de ellos fue porque había mucha riqueza. Ojalá nos pudiéramos pelear de esa forma, ¿verdad?
Ay, oye, ya no caben los millones que tengo, ya no caben los carros que tengo, ya no caben las casas que tengo aquí. Necesito comprarme otra ciudad para ponerlos. O sea, algo así fue el conflicto entre Abraham y Lot, de tanto que Dios los había bendecido. Conflictos de información, falta de información o del manejo de información poco confiable, lo cual se presta para interpretaciones erróneas o falsas. Y esto me hace pensar, amigos, hermanos, los conflictos de información, me hace pensar en el libro de los Hechos. Y usted dice, ay, hermana, ¿por qué sale con el libro de los Hechos? Bueno, porque estábamos estudiando ayer el libro de los Hechos y en el libro de los Hechos los apóstoles comenzaron a tener este tipo de problema por la información. Entonces, no sabían cómo trabajar la doctrina, cómo trabajar el evangelio con el poder de Dios y con lo que ya estaba de la ley de Moisés, no sabían cómo hacerlo. Entonces, la información o la falta de información los llevaba a tener conflictos entre los gentiles y los judíos. Recordemos que cuando llega el Espíritu Santo a la iglesia primitiva, los judíos recibieron el Espíritu Santo, pero vino la persecución y el evangelio salió, se expandió, se extendió hacia otras ciudades cerca de Jerusalén, y comenzaron los gentiles a ser salvos y a recibir el Espíritu Santo. Y entonces ahí comienza un conflicto de doctrina. Oye, estos no son judíos, son gentiles, ¿por qué hablan en lenguas? Oye, estos aceptan a Cristo como nosotros, pero no se han circuncidado. Y comenzaron problemáticas por la información que tenían. ¿Qué hacemos? ¿Los hacemos judaizantes? No, Dios nos sacó de ese sistema. Nosotros ya no somos judaizantes. Y ahora ya Dios no quiere la circuncisión física, quiere la circuncisión de nuestro corazón. Es decir, que la salvación viene por gracia, ya no por rituales, ya no por formalidades de ese tipo. Ahora la salvación es gratuita, Cristo pagó el precio y la salvación es para todos. Y es ahí uno de los textos que habla Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para el judío, el griego, y comienza ahí a describir las diferentes nacionalidades. Y yo hablaba anoche en la enseñanza de mitad de semana que estuvimos estudiando Hechos 9 y Hechos 10, cómo llegó la salvación a la casa de Cornelio. Y a regañadientes fue Pedro a dar el mensaje, pero Pedro llegó así literalmente a la casa de Cornelio y le dijo, yo no sé por qué estoy aquí, si ustedes son unos incircuncisos, yo no puedo tocar esta casa inmunda de pecadores porque no son judíos, son gentiles, líbreme Dios de pisar casa alguna así porque me contamino. Pero el Espíritu Santo me mandó. O sea, ¿qué quiere decir? Que a regañadientes llegó y dio el mensaje. Y para sorpresa de Pedro y los que lo acompañaban, judíos, cuando estaba dando el mensaje de la salvación, la casa de Cornelio con todos los que estaban ahí recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Entonces ahí el Espíritu Santo les da una enseñanza a Pedro y a los que habían ido con él, judíos que llevaban con rigor las formalidades de los judaizantes. Oye, no podemos detener la salvación porque es para todo mundo, para judíos, para gentiles, para todos. Y se cumple la palabra que Dios le da a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones. Entonces ahí comienza el conflicto de información a traer una nueva enseñanza y una nueva formalidad de resolución del problema. ¿Sabes qué? No podemos hacer nada contra lo que Dios dice, porque la salvación es para todo. Entonces, la falta de información, el manejo de la información poco confiable es lo que se presta para interpretaciones erróneas o falsas. Eso causó mucho problema en las iglesias, en la iglesia primitiva. ¿Cómo le vamos a hacer? La iglesia primitiva que estaba hablando del poder de Dios, de la salvación, no sabía cómo confrontar esto. Pero para eso vino el Espíritu Santo, para enseñarle a la iglesia cómo alinear todas las cosas y cómo
consolidar lo que Dios estaba hecho, la obra redentora, cómo la estaba haciendo con la humanidad. Otro de los tipos de conflictos son los conflictos de intereses. Imposibilidad de satisfacer las expectativas de los dos bandos, lo cual obliga a la lucha por defender las propias conveniencias o las propias necesidades en un escenario de él o yo. O gana él o gano yo. Y aquí me voy al pasaje, conflicto de intereses, al pasaje de David y de Saúl. Recordemos que cuando Saúl comienza a fallarle a Dios en desobedecer, Dios dice, me voy a escoger a otro conforme a mi corazón que me obedezca, porque este es un desobediente y un loco, necio. Y comenzaron los conflictos de intereses porque la casa de Saúl no quería abandonar la monarquía, pero Dios ya se había escogido a otra persona. Y la lucha del poder por llegar a ser el rey de Israel, sabiendo Saúl que él ya estaba vencido, ya Dios lo había desechado. Aún el mismo profeta Samuel, Dios le dice, ya no le llores, porque yo ya lo deseché. Yo anoche decía en la enseñanza, amigos, hermanos, yo decía, todos somos bien importantes para Dios, pero no todos, no somos indispensables. Si tú no quieres, otro lo va a hacer el trabajo. Así es lo mismo. El conflicto de intereses es, uno es el que va a ganar. Y dice en el pasaje de Samuel, cuando los hijos de Elí y Elí le fallaron a Dios porque hacían lo malo, dice, y la casa de Elí iba en decadencia y Dios iba levantando a Samuel como sacerdote. La casa de Elí iba para abajo y Samuel iba creciendo en conocimiento y en sabiduría. Lo mismo pasaba con David y con Saúl. La casa de Saúl iba para abajo y la casa de David iba para arriba. ¿Qué quiere decir? Que una de las partes era el que iba a ganar en el conflicto de los intereses. Otro tipo de conflictos son los conflictos estructurales. ¿Cuáles son estos? Son aquellos derivados de la disposición general de las cosas a un nivel de macro que supera la capacidad de decisión de los individuos involucrados. Es decir, cuando vas a expandir una empresa, cuando vas a expandir algo a mayor. Son los derivados de una disposición general de las cosas que te llevan a expandir. El evangelio fue un conflicto estructural, que la iglesia estaba cómoda vendiendo sus casas, ahí haciendo iglesia en Jerusalén, pero hubo una orden del cielo, Mateo 28, 19 y 20, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el marco de la disposición general que Dios le dio a la iglesia. Pero mientras la iglesia crecía y iban creciendo en Jerusalén, no salían a predicar fuera de Jerusalén, nomás Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Entonces, este conflicto estructural vino y chocó con la iglesia y trajo persecución, y esa orden o esa disposición general de ir por todo el mundo se cumple cuando salen dispersados por la persecución y salen y predican a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, como dice Hechos 1:8. O sea, ahí es un conflicto estructural de una disposición legal, general, de las cosas que no se cumplen en el momento y que te llevan a salir a otros lugares. Conflicto de valores, preceptos morales, religiosos o trascendentales de los individuos, lo cual hace su discusión y resolución mucho más ardua, pues este tipo de valores no suelen ser negociables. Y aquí me hace recordar a mí, y se dice, ay, pues puro recordatorio. Pues sí, me hace recordar que conflictos de valores tuvieron mucho Pedro y Pablo. Pedro, por su judaísmo, por querer no cambiar las estructuras de llevar el evangelio, y Pablo con una mentalidad abierta que Dios lo había escogido como apóstol a las naciones. Entonces, anoche yo decía en la iglesia, en nuestra reunión, de cómo Dios le habla 3 veces a Pedro en ese éxtasis, en esa visión, donde le dice que coma
cuadrúpedos terrestres porque tenía hambre. Y Pedro dijo, no puedo comer cosa inmunda porque yo no lo pruebo. Y el mismo Espíritu Santo, el Señor le dice, ¿cómo puedes llamar inmundo lo que yo he santificado, lo que yo he limpiado? Jesús o nuestro Señor o el Espíritu Santo que le habló a Pedro en esa visión, no se puso a discutir con él, simplemente, ok, vete y van a venir por ti y vas a ir a una casa y predicas. Pero el legado de apóstol a las naciones cae sobre el apóstol Pablo porque lo rechazó Pedro. Entonces aquí hablo yo de un conflicto de valores. Yo no puedo renunciar a mi creencia, no puedo renunciar a mis formalidades, no estoy abierto a lo que el Espíritu diga, ok, otro lo va a hacer. Hasta ahí llega tu ministerio, hasta ahí llega tu llamado, hasta donde tú le permites a Dios que haga en tu vida. O sea, a veces nosotros no llegamos a cosas mayores, hermanos, porque tenemos, como nos dijeron en el Congreso, valoramos las cosas o las dejamos de valorar y por eso no podemos llegar al propósito que Dios ya tiene marcado para nosotros. No valoramos el reino tal como debe de ser en la mentalidad de Cristo. Todavía lo valoramos en nuestra propia mentalidad que no va a ir de acuerdo a la mentalidad de Cristo. Eso pasó con Pedro, no valoró el reino, entonces Dios dijo, tú no vas a ser apóstol de los judíos y de los gentiles, solamente te quedas como de los judíos. Llegó otro que sí pudo ser un apóstol para los gentiles, que sí estaba determinado con su propia vida, cueste lo que cueste. Y cuando Pablo es convertido, ¿qué quieres que yo haga? Es la primera frase que dice Pablo cuando todavía era Saulo de Tarso, que cae del caballo. Cuando Jesús se identifica, yo soy Jesús al que tú persigues, en Hechos 8, en Hechos 9, Pablo inmediatamente dice, ¿qué quieres que yo haga? No dijo, ¿por qué me tumbaste del caballo? Ay, estoy ciego, me quedé ciego. Ustedes oyen la voz porque yo no veo nada. No dijo nada de eso. Simplemente dijo, ¿qué quieres que yo haga? La postura de Pablo fue inmediatamente como Samuel cuando Dios lo llamó. Heme aquí, envíame a mí. Como Isaías cuando dijo, heme aquí, ¿quién irá y les predica? Heme aquí, envíame a mí. Nada más que dicho de otra forma, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, ya tengo aquí la siguiente diapositiva, amigos. Espero que haya usted tomado una captura de la que acabo de mencionar, de los tipos de conflicto, y nos vamos ahora a que, según la Biblia, tipos de conflicto en la vida humana o en nuestra vida natural, carnal y en la espiritual. Comenzamos primero en lo espiritual. Aparte de que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, hay una lucha en el mundo espiritual por nuestra alma. Y esa lucha es lo que habla conflicto espiritual. Hay una lucha de las tinieblas y de la luz. Hay una lucha entre Dios, Cristo, el Espíritu Santo contra el diablo, contra nuestro adversario. Y hay una lucha en nuestra vida que afecta la vida de todas las personas y se manifiesta como una lucha entre seguir los caminos de Dios o ceder a las tentaciones del diablo, la carne o del mundo. Esto es el conflicto espiritual que usted y yo tenemos todos los días. Es lo que Pablo le decía a su discípulo Timoteo. Pablo no le decía, ten cuidado del diablo que te va a venir a atacar. Pablo le decía, ten cuidado de ti mismo, porque si tú no estás centrado y con tus ojos puestos en Dios, vas a oír la voz del diablo, vas a oír la voz de tu carne y vas a oír la voz del mundo. Pero debes de tener tu oído afinado para que nada más oigas la voz de Dios. Entonces Pablo le da la instrucción a Timoteo para que solamente oiga la voz de Dios y le dice, ten cuidado de ti mismo y persiste en la doctrina, en la enseñanza, en la exhortación, porque eso te va a permitir tener los ojos puestos en Dios. Entonces ese es el conflicto espiritual que tenemos todos nosotros, los que estamos en esta carne, hasta que nos vayamos de este cuerpo natural a los 70, 80 o más años que Dios nos deje vivir. Una lucha
constante que tenemos que vencer todos los días, vencernos a nosotros mismos para poder manifestar a Cristo en nuestras vidas. Esa es la lucha de la carne y del espíritu. Conflicto interno, el 2. Conflictos interpersonales o relacionales, que son los desacuerdos, las disputas que ocurren entre individuos, como son las envidias, celos, rivalidad familiar, orgullo y favoritismo, diferencias de opinión y liderazgo, discusiones necias y pleitos. Estos conflictos interpersonales, adivinen quién los alimenta. La carne. La carne cuando no está sometida a Dios. Cuando la carne no está sometida a Dios, cuando la carne no está sometida al Espíritu Santo, va a haber desacuerdos, va a haber disputas, va a haber envidia, lo que habla Gálatas, los deseos de la carne. Gálatas 5, 22, del 19 al 22, habla de los deseos de la carne. Envidia, celos, contienda, ira, disensiones. Usted lo comienza a describir, todo eso va dentro de conflictos interpersonales, cuando son más fuertes en nosotros porque dejamos de buscar a Dios. Y más abajito, a partir del versículo 21, comienza a decir, más el fruto del Espíritu es, que es lo espiritual en nosotros, gozo, paz, amor, paciencia, benignidad. Ese es el fruto del Espíritu, las obras de la carne y las obras del Espíritu, porque estamos hablando de los tipos de conflicto dentro de nuestra carne y dentro de nuestro espíritu. Entonces, ¿cómo afecta mi carne lo espiritual? Mi carne afecta lo espiritual porque si yo le doy alimento de la carne, como es la envidia, la ira, la contienda, voy a manifestar que voy a ir a quebrarle una botella a alguien, o voy a ir a pegarle con un palo. Esa es la manifestación, que nació primero en la mente, en el corazón, y se convirtió en una manifestación, en un hecho. Pero si yo busco las cosas del Espíritu, ya no le voy a ir a pegar con un palo a nadie. Ya no le voy a ir a quebrar una botella. Simplemente voy a perdonar y mantener la paz. Eso es lo que nos ayuda lo espiritual. Estoy hablando de los tipos de conflicto que nos dice según la Biblia. Conflictos internos. Las luchas personales que enfrenta un individuo, como son la batalla con la fe y la duda. Siempre el enemigo va a ser de traernos duda y que nosotros perdamos la fe. La Biblia dice que cuando Cristo venga a esta tierra, dice, ¿encontrará fe? Esa fe solamente la pueden reflejar los humanos. Las cosas no. El perro, el gato no lo va a reflejar, lo reflejan los humanos. Pues habla, ¿encontrará fe en esta tierra nuestro Señor? Está hablando fe en una persona que le crea. Entonces el enemigo va a tratar de que lo que te predican, de lo que tú oyes de la palabra, de lo que tú lees, de lo que el Espíritu te habla al oído, tú lo dudes, tengas un confrontamiento contra tu fe y lo rechaces. Esos son los conflictos internos que tenemos nosotros y que el enemigo está ahí poniendo pensamientos en nuestra mente. No puede entrar a tu corazón, amigo, hermano, pero sí puede poner el enemigo pensamientos para que tú dudes, para que tu fe mengüe. Por eso habla de una batalla entre la fe y la duda, una batalla entre la obediencia a Dios y una batalla entre si hago los deseos de mi carne o no, una batalla entre la ansiedad y el afán. ¿Me preocupo o no me preocupo? ¿Me pongo ansioso o no? Cuando hay ansiedad y afán, estamos realmente llenándonos y cargándonos de cosas del sistema de este mundo y no cargándonos de las promesas y de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. También otra de las cosas del conflicto interno que hay dentro de nosotros es la confianza que tenemos en Dios y en la providencia de que Dios nos va a traer todas las cosas. Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia
me seguirán todos los días, pero hay un antes y un después para poder decir ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Es mientras yo esté en Dios, mientras yo busque a Dios, mientras yo obedezca a Dios, mientras yo viva conforme Dios quiere, entonces el bien y la misericordia me seguirán. Pero si yo no busco de Dios, no hablo con Él, no sé lo que Él quiere, no sé sus promesas, vivo al ahí se va, el bien y la misericordia nunca me van a seguir. Entonces de eso habla el conflicto interno que tenemos dentro de nosotros y que tenemos que cambiar. Ahora, conflictos ya a gran escala son las guerras y los problemas sociales. Guerras entre naciones y pueblos, a menudo vistas como juicios divinos o como el resultado de la desobediencia humana. También aborda conflictos sociales como la injusticia, la opresión y como la comunidad de creyentes debe manejarlos. Como se ve en los conflictos de la iglesia primitivas en Hechos 15. Usted puede estudiar más adelante Hechos 15, cómo viene este conflicto entre la iglesia. Se estaban peleando por las viudas. No, es que yo no puedo atender las viudas. Se estaban por cosas que no eran muy relevantes. Eran los que estaban causando problemas dentro de la iglesia, la desunión. Y fíjense que la opresión, la injusticia, los desacuerdos, solamente se miraban en los tiempos de la conquista de Josué, el libro de los jueces. En el libro de Josué, todo el libro de Josué habla de los 31 reyes que conquistó Josué para la tierra, para tener conquistado el territorio de la tierra prometida, Canaán. Y ahí habla de que estuvo peleando contra naciones que Dios le había dado ese territorio y tenía que expulsarlas. No las expulsa del todo porque le toca a cada príncipe de cada tribu sacarlos fuera. Y eso comienza, el mismo pueblo que comienza a cohabitar con ellos, comienza a ser permisivo y permitir cosas que Dios había dicho que no. Y eso, el ser permisivo, al menos en el libro de los jueces, y sigue siendo el día de hoy, el ser permisivo te va a causar opresión. Lo digo por los papás que son a veces permisivos, vas a tener opresión por lo que causen tus hijos, que les des que seas permisivo con ellos. Entonces, esa es la opresión, cuando tú permites que cosas que Dios no quiere, cohabites con ellas y no solucionarlas. No las dejo que el tiempo las solucione. Bueno, mientras el tiempo según tú lo vas a solucionar, vas a vivir en opresión, en ansiedad, en cosas que Dios no quiere que tú tengas. Esos son los conflictos sociales, los conflictos que hay de la opresión, de la injusticia, y que maneja mucho el libro de Josué y de Jueces. Y todavía después, en la guerra que se hace, cuando se divide, cuando baja Saúl del reinado y queda David, los conflictos que se hacen alrededor de David. Después de que David queda como rey, David sigue peleando guerras y más guerras y más guerras y más guerras, y gana todas las guerras que él le toca pelear en su tiempo para establecer a Salomón. Pero todo eso trajo conflictos de guerra y problemas sociales y problemas en su familia del rey David. Problemas en el gobierno, problemas en la nación, no, fue victorioso, pero problemas en su casa fue ahí con defectos por las cosas permisivas que él le permitió a su familia, a sus hijos. Al final de esta diapositiva usted puede ver que el método de solución para nuestra vida humana y lo espiritual es buscar la paz, perdonar, no buscar venganza, usar los desacuerdos como un catalizador para un mayor entendimiento y reconciliación, siempre buscando honrar a Dios en el proceso. O sea, seguir la paz.
tú no debes de tener conflictos con nadie, no debes de pelearte. Como hijo de Dios tienes que buscar la reconciliación. ¿Sabía usted que toda la iglesia en general, después de Hechos, del libro de los Hechos, cuando habla del Espíritu Santo, ya donde toca a la iglesia guiarla a la verdad y a la justicia, nos ha llamado Dios al ministerio de reconciliación? Y cuando te hablan de reconciliación es mantener la paz. No que le des paz, pau, ¿verdad? No que le des un golpe, no. Mantener la paz con palabras, mantener la paz en acuerdos, mantener la paz de que no te vayas a vengar, que no seas agresivo, que no mantengas el agravio, sino que realmente haya un perdón sincero que te permita vivir desahogadamente en esta tierra. El perdón abre muchas puertas y eso te lleva a la reconciliación, a perdonar y a olvidar y a dejarlo todo en las manos de Dios y que sane las heridas emocionales, sentimentales y de toda índole en tu vida. Entonces, el método para la reconciliación de conflictos, según la Biblia, según Dios, para nosotros es buscar la paz, perdonar, no buscar venganza, usar los desacuerdos como un catalizador para un mayor entendimiento y una reconciliación. Es decir, que el problema que yo estoy viviendo ahorita, si Dios me permite vivir este tipo de conflicto, de problema, es porque me va a llevar a una dimensión mayor y me va a enseñar cosas mayores que va a estar formando dentro de mí, en mi carácter. Al final vamos a la última diapositiva donde habla de cosas que tenemos que reflexionar sobre los conflictos. Y lo primero que me gustó a mí es la forma en que haces tú hacer frente a un conflicto, revela cuál es tu carácter. Si tu carácter es como el de Cristo, tú vas a tener una solución de conflictos. Entonces, el Espíritu Santo, amigos, hermanos, trabaja y moldea nuestro carácter para poder enfrentar los conflictos. Pero si el Espíritu Santo no pedimos la sabiduría de lo alto, pues qué tipo de carácter vamos a manifestar agresivo contra los demás. Entonces, los conflictos nos van a ayudar a sacar de nosotros no la personalidad explosiva y agresiva, sino realmente a sacar carácter. Me lleva al ejemplo de José el soñador. José el soñador, mientras estuvo en casa, fue el niño mimado, chiflado, que contó el sueño y caía gordo. Pero en casa no iba a poder ser formado conforme el propósito de Dios. Era necesario que saliera para ser formado. Y en el proceso de formación le toca un episodio muy, muy sobresaliente. Ya él más joven, ya no un adolescente, sino ya un muchacho joven, se le presenta la oportunidad de tener relaciones sexuales con la esposa de su amo, la esposa de Potifar. Pero él, como era un hombre temeroso de Dios, como era un hombre que buscaba el rostro de Dios, dijo, yo mejor corro que tomar a la mujer de mi amo. Y fue acosado injustamente, pero presentó un carácter de decir no a la tentación. Siempre pongo este ejemplo. José tuvo carácter de decir no a la tentación y fue a dar a la cárcel. Sansón, uno de los jueces nazarenos desde el vientre de su madre, se le presentó la tentación, las mujeres filisteas, porque no fue una, fueron varias, y él no dijo que no, cuando tenía un voto nazareno. Ahí su carácter fue débil porque amaba más a las mujeres. Tuvo relaciones con mujeres prostitutas filisteas y con otras que se casó. Entonces, siendo un hombre que debía de conservarse en santidad por el voto nazareno, no tuvo el carácter de decir que no a la tentación. Entonces,
en la reflexión que usted está viendo ahí en pantalla, la forma en que tú haces frente a los conflictos revela tu carácter realmente, si has sido moldeado por Dios o todavía lo domina la carne. Si lo domina la carne, no vas a actuar con sabiduría y el conflicto no se va a solucionar. Pero si lo domina Dios, el Espíritu Santo en tu vida, el conflicto se va a acabar. La segunda reflexión sobre la resolución de conflictos o sobre los conflictos es: la resolución de conflictos nos brinda la oportunidad de fortalecer nuestras conexiones con los demás y construir un mundo armonioso y compasivo, porque ahí vas a revelar lo que realmente Dios ha hecho en tu vida. Ahí vas a revelar la manifestación del poder de Dios en tu vida. Otra de las reflexiones que sacamos o concluimos de los conflictos es que muestra qué te importa más, si resolver el problema o si tener la razón sobre la situación. Ahí vas a demostrar si tú querías que se dieran cuenta que si tú tenías la razón o que si realmente querías resolver el problema o el conflicto. Y por último, el diálogo nos puede dar las coordenadas para navegar las dificultades. Y aunque estas son reflexiones seculares, las estoy aplicando en la Biblia. Si tú no hablas con Dios, si tú y yo no hablamos con Dios, no vamos a poder encontrar las coordenadas para el conflicto que surge en nuestras vidas, en nuestra empresa, en nuestra iglesia, en nuestra casa. Necesitamos hablar con Dios para que Él nos diga las coordenadas de cómo solucionar las dificultades que vienen. Me gusta mucho cuando David llegaba de la guerra, entraba al tabernáculo que él le había hecho, esa carpa, el tabernáculo de David. Llegaba de la guerra, se quitaba sus ropas y llegaba y adoraba a Dios. Y mientras adoraba a Dios, allí el Espíritu Santo bajaba, se revelaba y le daba las estrategias para resolver todos los conflictos de guerra que había, porque eran muchos enemigos. Y cuando salía ahí lleno del poder de Dios, no solamente se gozaba, sino salía con una sabiduría y un entendimiento, las cosas que tenía que poner en el orden y qué cosas tenía que hacer para ganar las batallas. Amigo, hermano, que me escuchas en esta tarde, hay muchas batallas que tenemos que ganar, pero si no entramos a la presencia de Dios, como dice al final, si no tenemos un diálogo con Dios, no vamos a poder entender por dónde tenemos que atacar al enemigo y cómo podemos arreglar los conflictos que surjan en todo lugar donde estemos. Porque siempre donde estemos se va a presentar la oportunidad de que tú muestres la sabiduría de Dios que hay en tu vida y en mi vida. Así que en esta tarde yo he traído este tema. Le decía a la pastora cuando empezamos, me costó un conflicto hacer el conflicto. Dice, ¿qué? Digo, es que así se llama el tema que traigo en esta tarde. Y sí me costó un poquito ahí de batalla en el trabajo hacerlo y lo hicimos. Y creo que si me costó batalla traerlo, es porque Dios quiere enseñarte algo a ti, amigo, hermano, en esta tarde. Me gusta que al final de las reflexiones seculares habla de un diálogo. Me gusta que si tú y yo no hablamos con Dios, pues en vano decimos que arreglamos las cosas. En vano decimos que servimos a un Dios si no lo obedecemos, si no lo oímos a Él. Así que en esta tarde, o ya noche casi, pues Dios quiere que tú recibas la sabiduría de lo alto, que recibas la presencia de Dios para tener carácter, para enfrentar los conflictos, y que cada paso que tú des sea un paso certero que el Espíritu de Dios te revele. Así que en esta tarde vamos a orar. Ayúdeme allí a orar usted en casita, ayúdeme a orar para que Dios le ayude
en el día de la angustia, en el día malo, para que el día que usted esté en el conflicto, Él sea nuestro ayudador. Señor, en esta hora te damos gracias por esta palabra que hemos recibido. Yo te pido, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, que usted nos ayude en todo tiempo, Señor. Cada vez que tengamos que afrontar una necesidad, una prueba, un problema, un conflicto, su presencia, Señor, nos dé la sabiduría de lo alto para poder hacer las cosas como se deben de ser. Como deben de ser con un entendimiento mayor, con una sabiduría mayor, como le dio a los jóvenes hebreos, que les dio un entendimiento mayor, 10 veces mayor que cualquier hombre en esta tierra. Un coeficiente intelectual mayor, sobrenatural, porque su espíritu lo hace a través de nosotros. Que podamos ser hombres y mujeres destacados, no por ser eminentes en lo secular, sino por ser eminentes en la obediencia y en el sometimiento a usted. Que su Santo Espíritu realmente nos enseñe a poder traer solución a todo aquel que nos pida un consejo, y que en nuestra problemática diaria podamos oír su voz, podamos ser sensibles a la voz de su Espíritu Santo. Que nuestro oído, Señor, sea sensible a su voz, y que nuestro oído sea cerrado a la voz del sistema de este mundo, a la voz de la carne, a la voz del adversario del diablo. Que podamos solamente tener nuestro oído abierto a lo que usted diga, Señor. Yo le pido por cada uno de los amigos, hermanos que están escuchando en esta tarde, que esta palabra, Señor, les edifique, que esta palabra los dimensione, que esta palabra los lleve a cosas mayores, y que las cosas que todavía no se están haciendo se puedan hacer en su nombre. Yo le doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Yo ato y reprendo todo espíritu de incredulidad, ato y reprendo todo espíritu maligno que viene a querer robar esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Que esta palabra traiga fruto, Señor, a los oyentes, traiga fruto a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias, y usted dice amén. Así es, amén. Así que ahí pongan el chat, amén. Y yo creo que ese tema usted lo puede bajar esas diapositivas. Yo le doy permiso y pase la información. Sígalo compartiendo con sus amigos, sígalo compartiendo en casa. La pastora lo va a pasar al canal, y ya usted ahí en el canal lo va a poder detener y ver todas las veces que ocupe, y puede usar las diapositivas sin ningún problema para que le sirvan a usted para una enseñanza. Sí, creo que la pastora ahí lo puso el link, ¿sí, verdad? De las diapositivas, para que usted las baje y las use. Recuerde que este es un tema de administración también, y le puede servir a usted en su empresa. Usted puede servirle ahí donde usted trabaja, llevarlo a un nivel secular. No solamente le quita la parte bíblica, que es una diapositiva, pero lo demás, todo le va a servir. Todo le va a servir. Conflictos siempre va a haber, pero gente inteligente, sabia, solamente la que busca a Dios. Se necesita gente entendida, gente sabia, que traiga respuestas. Así que ahí ya puso la pastora el link de las diapositivas. Gracias, amigos, hermanos, por habernos escuchado. Voy a leer un poquito lo que dice aquí la hermana Rosa. Dice, amén por la palabra de Dios. Bendiciones, pastor Esther, que Dios le bendiga siempre. Gracias, hermana Rosa, y que ese día que Dios le siga bendiciendo, que así como le permitió cumplir un año más,
también le permita ver cosas grandes y poderosas en su vida y en la familia. Que Dios haga la obra en esa necesidad que todavía está ahí pendiente. Dios va a obrar, tiene su tiempo para cada uno de nosotros. Gracias al hermano Miguel González, gracias hermano por siempre estar aquí al pendiente del programa, a los hermanos de la iglesia, a la hermana Nayeli, a Elsa, que vi hace ratito que se conectó, a Alejandra, a la hermana Nayeli, a Samuel, a Karina y a todos los que vayan a escuchar y ver este audio más adelante. Gracias por habernos sintonizado en este jueves temático y pues yo le repito, ¿verdad? Este mes de noviembre todavía vamos a tener temas generales, diferentes tipos de temas, pero ya en el mes de diciembre vamos a comenzar los jueves temáticos hablando sobre el Espíritu Santo. Así que espero que para diciembre yo le pueda traer enseñanzas así como la del día de hoy, tipo clase, para que usted pueda tener sus notas y pueda pues compartirlo en casa, en una célula, pueda compartirlo en la iglesia, pueda compartirlo en su trabajo, para que le sirva a usted. Pues gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que regreso este domingo con la enseñanza del libro de Filipenses y Colosenses. Ya terminé de Filipenses, ahora empiezo con Colosenses y estoy hablando de las iglesias que el apóstol Pablo doctrinó, enseñó. Y esa es la enseñanza que tenemos el día domingo. Ya vamos a hablar del libro de Colosenses, una de las iglesias que el apóstol Pablo estableció y le enseñó a la doctrina de Cristo. Y regresamos por la tarde en el en vivo ahí en la iglesia con la enseñanza, con otra aplicación bíblica de la misma enseñanza que damos en la mañana y nuestro culto de reunión general el domingo por la tarde a las 5 de la tarde. Lo ponemos el en vivo un poquito más tarde cuando ya comienza la oración por las peticiones y la predicación. Así que si usted ve que no entramos luego en el en vivo por la tarde después de la enseñanza es porque la pastora ya lo pone en el en vivo desde la oración por las peticiones y la predicación. Pues gracias por habernos acompañado en esta noche, casi noche, y pues espero que no cene mucho para que usted no pueda haber un conflicto ahí en su estómago en esta tarde, para que usted esté saludable. Hay que cuidarse, hermanos, y pues Cristo viene pronto. Hay que cuidarse en todos los aspectos, no solamente en la comida. Hay cosas que nosotros podemos evitar. Nos van a costar, pero esa es la lucha que tenemos nosotros todos los días. Hay que luchar con nuestra propia carne. Bendiciones. Gracias por haber escuchado esta enseñanza.